Hola amigos, qué gusto saludarlos. Sé que han estado esperando esta transmisión. Hoy voy a hablar acerca de el origen del aprendizaje acelerado, que determinó el surgimiento de estas tendencias y la comprensión de que la humanidad siempre ha ido en mejora continua. Qué bueno que me acompañan y están ustedes ahí para hablar de aprendizaje acelerado. Tengo en mis manos este libro de la historia de la escritura, un libro de Louis-Jean Calvet. Louis-Jean Calvet es uno de los grandes maestros en el arte de la comprensión de cómo es que han evolucionado las escrituras. Hoy cualquiera de ustedes va a la escuela y le enseñan el alfabeto siendo un niño pequeño. A veces, por ser algo tan común, no pensamos en que este invento hubo un tiempo en que no existía. De todas las herramientas de la historia del mundo y de la historia del aprendizaje, ninguna invención ha superado hasta la fecha, ni siquiera la invención del Internet, a la invención del alfabeto. ¿Cómo era la escritura antes del alfabeto? Vamos hoy a la escuela y en 2 meses sabemos leer y escribir. Somos niños pequeños de 6 años, 7 años y ya lo hacemos. Pero esto se debe a que alguien tuvo la mayor gran ocurrencia de la historia y que fue la invención del alfabeto. El alfabeto cambió la historia de la humanidad. Nos permitió ascender en el conocimiento, florecer en la conciencia. Si no tuviéramos alfabeto, en lugar de aprender a escribir en 2 meses, no nos bastarían 2 años, 4 años, 6 años. 8 años, 10 años, 15 años, 20 años. En el antiguo Egipto, dominar el arte de la escritura con corrección se llevaba 20 años, porque no había alfabetos. Y entonces para aprender la escritura, cada palabra, imagínense eso, cada palabra tenía un signo diferente. La palabra caballo tendría un signo, caballo. La palabra perro, otro signo. La palabra grande, un signo diferente. La palabra chico, otro signo diferente. La palabra amarillo tendría un signo propio y la palabra verde, otro signo propio. Entonces, en lugar de aprender 25, 30 o 30 y tantas letras, tendríamos que aprender docenas de palabras y docenas de signos, o centenas de palabras y centenas de signos, o miles de palabras y miles de signos. Y si uno tiene que aprender 5,000 o 10,000 signos diferentes para poder abarcar todas las palabras que existen, uno tendría que pasar toda su vida aprendiendo palabras. Y casi nadie tenía el dominio total de la escritura. Era un arte reservado a unos cuantos. En el antiguo Egipto, solo 1 de cada
500 habitantes sabía leer y escribir. Fíjense bien, solo uno de cada 500 personas tenía el privilegio de saber leer y escribir. Y eran considerados sabios, eran considerados eruditos, mentes privilegiadas. Y obviamente esto hacía que el procedimiento de dar conocimientos de generación a generación fuera muy lento. Sin embargo, hacia el año 2500 antes de Cristo, al principio la lengua egipcia se escribía con miles de signos. Al principio la escritura cuneiforme también se escribía con miles de signos. Miren, le voy a dar a ustedes unos datos que estoy tomando de Louis-Jean Calvet. Y dice, la escritura, fíjense nada más qué cosas tan fabulosas, increíbles. La escritura sumeria, les voy a decir exactamente cuántos signos tenía el sumerio. El sumerio tenía 8700 signos. Uno tenía que aprender 8700 signos. La lengua sumeria tenía estas. Los escribas de la lengua sumeria tenían que aprender estos signos. Pero los escribas ugaríticos del año 2000 a.C. tenían 12.000 signos. El ugarítico tenía 12.000 signos. Y otro idioma, el acadio, tenía 11.700 signos. Uno tenía que saber 11.700 signos diferentes para poder escribir todas las palabras que se hablaban. En el caso del asirio, eran 9.800 signos. Esto hacía casi imposible la difusión del arte, de la literatura y de la lectura. Y lo limitaba a unos cuantos privilegiados que tenían dinero y educación para aprender a transmitir conocimientos a través de la escritura. Pero en el año 2000 antes de Cristo, hubo una revolución. Se inventó el alfabeto. Esta idea brillante sustituye el tener miles de signos para todas las palabras. Hay miles de palabras, pues por lógica hay miles de signos. Y entonces, una simplificación. Porque ahora en lugar de aprender miles de palabras, uno lo que hace es que aprende unas cuantas letras. Y con estas letras, con estas cuantas letras, unifica las palabras, crea las palabras. Entonces esta invención del año 2000 antes de Cristo, que estaba consolidada hacia el año 2000, cambió la manera de ser del conocimiento, la manera de ser de la educación. Y esto fue acelerándose rápidamente, ya que los chinos y los japoneses en Asia Oriental inventaron sus alfabetos, dice nuestro autor, Jean Calvet, hacia el año 1200 antes de Cristo. Y la idea del alfabeto llegó a China y a Japón y se propagó por China y Japón desde antes del año 1000. Hacia el siglo XII antes de Cristo, el alfabeto etrusco fue muy importante porque casi todas, si ustedes estuvieran aquí, pudieran ver las letras hechas a la manera de los etruscos. Yo diría, la A sería igual que la nuestra, la B sería igual que la nuestra, la C sería también igual que la nuestra, la E también sería igual. Otras serían muy diferentes, pero hay letras que son idénticas, como la T, como la V, como la M, ya tienen la forma que tienen nuestras propias letras. El alfabeto etrusco, por lo tanto, es una de las 3 bases del alfabeto latino, del nuestro. Es básicamente la evolución del alfabeto etrusco
que llegó a nosotros y creó nuestro propio alfabeto. Esa forma que tiene la A es etrusca. Esa forma que tiene la B es etrusca. La C es etrusca. A, B, C, D. La D también es totalmente etrusca y la E es etrusca. La F no. La F era como una C, como una fe alargada hacia arriba, porque hubo una evolución. El alfabeto nuestro, el alfabeto que hablamos en México y en el mundo occidental, en la cultura europea y latinoamericana y Angloamérica y América del Norte, es un alfabeto que procede directamente del romano. Y el romano, o el latino, que es lo mismo romano que latino, ya que los romanos escogieron para vivir el Valle del Lacio. De ahí viene lo de latino, por el Valle del Lacio. La ciudad de Roma y el río Tíber están en el Valle del Lacio. De ahí viene la latinio, la lacio. Es decir, decirle a los romanos latinos. Y nosotros somos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos la cultura de Roma. Por eso somos latinoamericanos. Venimos del Lacio. Nuestra cultura viene de Roma y del Lacio. Somos latinoamericanos por eso. Y ahí en el Valle del Lacio, la influencia etrusca, que es donde está hoy Florencia, era enorme. Y entonces el alfabeto etrusco fue adoptado. Los etruscos son más antiguos que los romanos. Ya hacia el año 1000 existía el alfabeto etrusco. Entonces los romanos, que son tardíos, 300 años después, se integra propiamente Roma con una gran cultura, hacia el 700 a.C., toman su alfabeto de los etruscos. Pero también había una gran influencia de los fenicios y de los púnicos, y también una gran influencia de los griegos. Entonces se mezclaron el alfabeto etrusco con el griego y con el fenicio púnico, y dio como resultado el alfabeto romano, que es el nuestro. Y de ahí el que nosotros tengamos ese alfabeto que hoy conocemos, que prácticamente no ha evolucionado en 2000 años desde Roma, es básicamente el mismo, y que es una herencia cultural directa del Imperio y la República Romana. Y esta herramienta nos permitía, lo primero que nos permitía era que en lugar de tardarte 20 años para aprender a leer y escribir, te tardaras unos días, un mes, 2. Los niños en 2 meses ya están leyendo. Hay unos muy listos, en 2 semanas ya están leyendo. Entonces, eso hizo una revolución en la información, una revolución en el conocimiento, y cambió la capacidad del hombre de transmitir conocimiento e información. Y entonces, una gran cantidad de personas podían leer y escribir. Y era algo rápido y fácil, como lo es ahora. Tan rápido y fácil como lo es ahora. Pero a veces no reflexionamos en cómo es que la humanidad llegó a la creación de este maravilloso alfabeto que nos permite el desarrollo del conocimiento. Bueno, otro día les voy a hablar del alfabeto maya, del chino y del japonés. Sería muy interesante hablar de esto. Y del alfabeto romano. Pero ahora voy a saltarme en el tiempo y decir, bueno, esta fue la primera gran revolución del aprendizaje. La segunda gran revolución del aprendizaje ocurrió en el Renacimiento italiano. Y fue la creación, fíjense, ha habido 3 grandes revoluciones. Primero el alfabeto, hacia el año 1500-2000 a.C. Después, hacia el año 1500, segunda gran revolución fue la imprenta, ya que la imprenta permitía hacer miles de libros a un costo muy barato. En la antigüedad, los libros no se difundían porque eran muy caros. Los libros en la antigua Roma, o en la Edad Media, o en las culturas árabes, se hacían a mano. Y eso significaba el tiempo de una persona que tenía que dedicar gran parte de su vida a hacer un libro. Obviamente había que pagar el costo del trabajo de esa persona por años. Entonces, pues tener un libro era tan caro que nadie tenía libros. Solamente los reyes, la iglesia, los obispos, los papas, las personas con mucho dinero tenían ese lujo de poder tener libros en su casa, porque eran carísimos. Y por lo tanto, las grandes masas, las grandes mayorías, no tenían acceso a la educación y al conocimiento. En la Edad Media, de cada 200 personas, una sabía leer y escribir. En la antigüedad era de 500, una sabía leer y escribir. En la Edad Media era de 200, una persona sabía leer y escribir.
es muy poquito. Y el conocimiento era raro y escaso y estaba elitista, solamente apto para unas cuantas personas. Sin embargo, cuando Gutenberg hizo esa maravilla de descubrir la imprenta, los libros ya no se hacían a mano, por amanuenses, por escribanos, sino que se hacían en serie, como una fábrica de libros. Se pueden imprimir cientos de libros iguales en un límite mínimo de tiempo. En lugar de que una persona hiciera un libro en 5 años o en 10, imagínense copiar la Biblia por un amanuense, se llevaba una vida. La vida entera del amanuense copiar la Biblia, se podía llevar 20 años, 25, 30 años copiar la Biblia. Pero ahora la Biblia se hacía con moldes, por lo tanto se hacía un tiraje en unos cuantos días. Se podían hacer miles de libros en unas cuantas semanas. Y además, esto hacía que los libros fueran baratos, porque ya nada más que había que pagar el costo de la tinta y el papel, pero no el costo de una persona que era un artista y que tenía este conocimiento y que iba a trabajar durante años en hacer un solo libro. Eso hizo que los libros eran muy baratos y muy abundantes. Y para el siglo XVI, tan solo 100 años después, hacia 1600, en Europa hay una gran transformación. Si antes una persona dos personas de cada 100 sabían leer y escribir, ahora eran en los países protestantes del norte de Europa, porque Lutero dijo que todo ser humano tenía el derecho a leer por su propia capacidad una Biblia. Inclusive Lutero obligaba a sus seguidores a que tuvieran una Biblia y la leyeran, y eso significaba tener que aprender a leer y escribir. Entonces, en el siglo XVI hay una revolución del conocimiento, como no se había dado otra desde la invención del alfabeto. Y entonces, las personas podían tener libros en su casa, que eran baratos, y además tenían la capacidad de leerlos, porque empezaron a enseñar a leer y escribir, ya no solo en las escuelas, sino en las iglesias. En las iglesias uno iba a aprender a leer y escribir, en todas las iglesias protestantes, para poder leer la Biblia. Y eso significaba que pasamos a una escala dramática. De cada 100 personas, por lo menos 60 o 70 leían. Esto es increíble. De cada 100 personas, 60 o 70 leían en los países protestantes. En los países católicos no sucedió esto, porque la Iglesia Católica no veía con buenos ojos que la gente leyera y escribiera y manoseara la Biblia, decían. Pero con los años esto cambió y también los países católicos empezaron a incrementar el número de personas que leían y escribían. Y luego finalmente vino la revolución del siglo XVIII y XIX, la revolución industrial y la revolución francesa. Y Napoleón estableció la educación pública, gratuita y laica. El código napoleónico y la idea de Napoleón era que en todas las escuelas de Francia hubiera escuelas públicas y gratuitas que enseñaran de manera laica y que todos los niños de Francia pudieran leer y escribir. Y entonces Francia fue el primer país del mundo que logró el 100% de sus habitantes que leían y escribían. Y entonces hizo de Francia una potencia, un gran imperio, un gran centro de educación y de erudición. Y esto después se propagó porque conforme iba Napoleón conquistando Europa, conquistó España y conquistó Italia, conquistó el norte de Italia y conquistó el centro de Europa, Alemania, y iban poniendo sus normas de vida, iba creando escuelas laicas, iba transformando las mentes, iba creando la revolución industrial, el desarrollo de la nueva visión del mundo, donde la educación era pública, gratuita y laica. Napoleón creó las leyes, la reforma de las leyes que llegó aquí con Benito Juárez. Juárez y Napoleón tenían las mismas ideas. Juárez lo hizo aquí 50 años después, pero Napoleón lo había hecho en Europa. Una reforma política donde el Estado creó el registro civil, se casaban las personas ahora en el registro civil en lugar de la iglesia, y el Estado recuperó la soberanía sobre
la vida educativa y creó la escuela pública, laica y gratuita. Aquí lo hizo Juárez. Las leyes de reforma mexicanas no son más que una copia del Código Napoleón. Eso lo hizo igual Napoleón en Europa y le quitaba a la Iglesia Católica sus tierras y su poder y creaba esto para el Estado. Y entonces esta revolución transformó la manera de pensar de la gente. Y entonces la gente empezó a leer y a escribir. El 80-90%, los primeros 10 años, de los franceses leían y escribían. Cuando Napoleón finalmente muere, el 100% casi de los franceses leían y escribían. Esto llegó a América. Mientras España tenía la soberanía del continente americano, no quería que esto pasara en América. Pero cuando España es expulsada de América y los países latinoamericanos se independizan, entonces se establecen las mismas leyes que en Europa y surge la educación laica, pública y gratuita. Y la imprenta y la difusión del conocimiento y las bibliotecas. Y entonces en México empieza a haber una revolución en la época de Benito Juárez, cuando Benito Juárez muere en 1872, ya el 60% de los mexicanos tienen acceso al conocimiento. Y así se va a quedar hasta que la Revolución Mexicana, hasta Álvaro Obregón, logra la creación, después de la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza, la creación de una sociedad que tenga realmente los derechos para que toda la gente tenga acceso a la educación y todos lean. México no ha logrado el 100% nunca, pero hemos logrado hasta el 90-92%. En la época de Torres Bodet, en México el 92% de cada 100 leían y escribían. Hoy estamos rezagados, estamos en el 94.3%, no hemos llegado nunca al 100%. Hay muchos mexicanos que no tienen este privilegio, pero estamos muy cerca de llegar a lograrlo. Y seguiremos trabajando como sociedad en este objetivo, que la lectura se difunda y el conocimiento avance. Y finalmente, la gran revolución del Internet permite que el conocimiento sea para todos. Leer y escribir, pero además tener Internet, nos permite transformar la capacidad de pensar de las personas y crear un conocimiento para todos. Entonces, como ustedes ven, el aprendizaje y el conocimiento han tenido etapas y épocas. Y finalmente, las escuelas que se llaman de aprendizaje acelerado comenzaron hacia 1960. En 1960, en la Universidad de Budapest, aparece Laszlo Polgar. Y en Sofía, en Bulgaria, aparece György Lozano y otras figuras del aprendizaje acelerado. En los años 60 del siglo XX aparecen las escuelas de aprendizaje veloz, de lectura veloz y de aprendizaje acelerado. Las teorías del doctor György Lozano, que es el padre del aprendizaje acelerado, de cómo lograr hacer más eficiente el conocimiento, hacer más capaz y más apto al individuo para aprender más. Sí, porque ya había una gran difusión de la lectura y una gran difusión de los libros, pero ahora nos damos cuenta de que hay una mucho mayor demanda de conocimientos, porque íbamos hacia la sociedad de la información y después hacia la sociedad del conocimiento. Entonces, lo que hace ahora poderoso a un individuo es el tener conocimientos. Esto le da mayor competitividad en la sociedad y lo hace más exitoso y le permite ganar más dinero y tener una posición social superior. El conocimiento nos abre las puertas del éxito y por lo tanto necesitamos desarrollar mayor habilidad de conocimiento. En 1960, en la Universidad de Columbia se crea un programa que el presidente Kennedy patrocina en 1961. Es un programa nacional de lectura veloz. El presidente Kennedy leía más de 1000 palabras por minuto y le exigió a todo su gabinete, que incluía grandes personalidades, a que hicieran lo mismo. Entonces Kennedy se convirtió en un gran impulsor de las técnicas de lectura veloz y también de aprendizaje acelerado. Fue un gran momento porque empezó a enseñarse de manera disciplinaria y de manera formal en miles de centros de educación la lectura veloz.
Kennedy llegó a leer cerca de las 2000 palabras por minuto. Y él en el libro del extraordinario Tony Buzan, de lectura rápida, él consigna el trabajo que hizo el presidente Kennedy para apoyar la lectura veloz y el conocimiento del aprendizaje acelerado. Los mapas mentales, por ejemplo, son una de las grandes herramientas que fueron creadas por Tony Buzan del aprendizaje acelerado. Entonces, las primeras técnicas de lectura veloz se desarrollaron en Estados Unidos en los años 60, llegaron a México en los 70. Yo tomé mi primer curso de lectura veloz en el Centro Universitario Cultural de la Universidad, en CU, en Ciudad Universitaria, en el CUC, que estaba exactamente en Ciudad Universitaria. Ahí estudié mi primer curso de lectura veloz. Después tuve el privilegio de conocer al doctor Paul Schill en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de Monterrey. Y ahí tomé con él la certificación en photo reading. Y fue algo maravilloso. El tener estas herramientas, los conocimientos, es algo que te cambia la vida. Y obviamente tuve la oportunidad de estudiar los métodos de lectura veloz de Tony Buzan en la época del año 1999. El licenciado Jaime Almeida Pérez me invitó a colaborar en Radio Centro en el programa Con el Pie Derecho, y entré como parte de su equipo en 1999. Con el apoyo de la Dirección General y de la Presidencia de Radio Centro, con el apoyo de la familia Aguirre y de Francisco Aguirre Gómez, tuve la oportunidad de integrarme a esa mesa de trabajo, y ahí tuve el privilegio de conocer a Tony Buzan en el año 2000 y ser su alumno en los seminarios y talleres que vino a dar en el año 2000 y después en el 2001 a Ciudad de México. Tony Buzan es uno de los últimos grandes impulsores del aprendizaje acelerado y de la lectura veloz. Los métodos de neurolectura son precisamente un legado de Tony Buzan. Mis primeros talleres de lectura veloz los di en el año 2003. Y desde entonces he venido impartiendo talleres. Me han invitado a diferentes países. El gobierno de Perú me invitó a través de la Asamblea Nacional de Rectores a dar una gran gira en el país difundiendo la lectura veloz. El gobierno de Costa Rica también me invitó en ese mismo año. Y en el año 98-99 yo ya había dado una serie de cursos y talleres de lectura veloz en Panamá, invitado por el gobierno de Panamá, y también había trabajado en Costa Rica en el Instituto Nacional de Aprendizaje, y también había trabajado en Cajamarca en apoyo a una universidad peruana. Pero después continué dando mis cursos y talleres en diferentes países latinoamericanos. La lectura veloz y el aprendizaje acelerado es una estrategia maravillosa. La pionera de esta estrategia en México, y a quien quiero dar todo mi reconocimiento y todo mi amor, porque la doctora Ermelinda Kasuga de Yamasaki es la gran pionera hacia los años 1996 en adelante. Ella creó en el Colegio de Graduados en Alta Dirección el Centro de Aprendizaje Acelerado México. Y yo pertenecí, invitado por ella, a convertirme en uno de los maestros legendarios, con Marina Busali, con los extraordinarios compañeros que tienen Radio Centro, como Gerardo Canseco. Todos formamos, en aquellos tiempos, Josefina Vázquez Mota y otros, formamos este centro que encabezaba la doctora Ermelinda Kasuga de Yamasaki. Ella puede considerarse la gran pionera en México en publicar libros y desarrollar estrategias y formar cuadros. Su libro yo lo recomiendo mucho, el libro de la doctora Kasuga, como uno de los grandes libros mexicanos de aportación del aprendizaje acelerado. Entonces, como ustedes ven, una larga historia, pero el objetivo es que tengamos mayor conocimiento, que tengamos mayores herramientas, que tengamos enormes posibilidades. Hoy yo, cuando veo cómo mis alumnos se van con una sonrisa, porque después de 4 semanas de tener una velocidad de lectura de 100, 120 palabras por minuto, me dicen: doctor, ya estoy leyendo 500 palabras por minuto y además comprendo todo. Y además se abusó mi capacidad intelectual. Tengo otra técnica para tomar apuntes.
uso los mapas mentales, recuerdo todo con mayor facilidad, tengo mayor facilidad y mayor conocimiento. Es tan satisfactorio que bueno, ese es el gran legado de todos estos grandes precursores que han sido mis maestros y a través de los cuales he aprendido todas estas herramientas que hoy comparto en mis cursos y mis talleres. Mi reconocimiento a mis maestros y mi reconocimiento enorme a toda esta herencia y este legado, como ven, de mucho tiempo para el poder entender mejor esta capacidad que te da el conocer la lectura veloz y el aprendizaje acelerado. Así que los invito a todos a continuar. Aquí tenemos el cerebro humano en este libro y hay una serie de aspectos químicos de los que voy a hablar en otra ocasión, cuando hable de la química de la lectura. La química de la lectura es muy importante para entender lo que pasa en el cerebro cuando leemos. Pero básicamente hay una transformación de las estructuras. Aquí vemos parecen los pulmones, pero no, son los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. El lado derecho del cerebro está ligado a la creatividad y a las emociones. Y el lado izquierdo del cerebro está ligado a la mente concreta, analítica y lógica. Y entonces tenemos 8 inteligencias, 6 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo. En total, 8 inteligencias, de eso voy a hablar en otro programa, de las inteligencias del doctor Howard Gardner, que nos habla de que tenemos 8 inteligencias, 2 en el lado izquierdo del cerebro y 6 en el lado derecho. De este lado tenemos la inteligencia lógica matemática y la verbal lingüística. Y esa es una de las grandes creaciones de otro de los padres del aprendizaje acelerado en la Universidad de Harvard, que es el doctor Howard Gardner, que nos dice hay 8 inteligencias en el hombre, 8 inteligencias en el cerebro humano. Entonces, en el lado izquierdo 2, lógica, matemática y verbal lingüística, y en el lado derecho del cerebro las inteligencias artísticas, la visual espacial, la kinestésica corporal. La visual espacial es el arte visual, como los pintores, como los escultores. La kinestésica corporal son los bailarines, los intérpretes, el movimiento, la inteligencia del movimiento corporal. También tenemos de este lado la inteligencia auditiva musical, la de los músicos. Y la inteligencia naturalística, que es la de la observación de la naturaleza. Y también aquí enfrente tenemos la inteligencia intrapersonal, el conocimiento de nosotros mismos, como los psicólogos, e interpersonal, como los politólogos, el cómo mover a las masas, el conocimiento de los demás, cómo crecer y hacer a través de los demás. Este maravilloso modelo de las 8 inteligencias es lo que vino a cambiar también gran parte de las técnicas de educación y conocimiento de la educación de lo que es la inteligencia en el siglo XXI. Howard Gardner llenó el final del siglo XX y creó este modelo hacia los años 80 y 90 del siglo pasado, y es el modelo que hoy seguimos para entender lo que es la inteligencia. Muy bien, entonces, seguir hablando de estos temas, seguir compartiéndoles más conocimientos y más información en otras cápsulas que voy a ir haciendo a lo largo de la semana. Amigos, gracias. Yo estoy seguro que este tema les encantó. Y les quiero recordar que vamos a empezar el curso donde vemos todo esto, que es el curso de lectura veloz y aprendizaje acelerado, que ya va a comenzar dentro de un mes, exactamente un mes. Hoy es 15 de enero, comenzamos hoy en un mes, el 15 de febrero, exactamente un mes. Los espero a todos que me acompañen. Llamen a los teléfonos de Pepe Cruz, anótenlos. 55 20 02 24. Repito, 55 20 02 24. Y el 56 10 00 69. Otra vez lo repito, 56 10 00 69. 56 10 00 69. Entonces, llamen a estos números telefónicos y ahí, con mucho gusto, les van a dar toda la información de cómo pertenecer al Centro México de Lectura Veloz y Aprendizaje Acelerado, que está en Anaxágoras, 215, Colonia del Valle, a media cuadra del Metro Eugenia. Bueno, son como media cuadra y otra media cuadra, pero está muy cerquita del Metro Eugenia. Entonces es muy fácil llegar. Y ahí estamos ya ofreciendo, ya tenemos programados los cursos de Aprendizaje Acelerado y Lectura Veloz para todo el año. 2 empiezos por mes.
uno hacia el día 15 y otro hacia el día 30. Entonces, ya saben, el 15 de febrero iniciamos el primer grupo. Inscríbanse al primer grupo de lectura veloz y aprendizaje acelerado. Disfruten de este conocimiento, disfruten de estas herramientas, disfruten de estas capacidades maravillosas que puede darles su mente, su cerebro. No se nieguen este privilegio. Creen las condiciones de una gran capacidad de aprendizaje. Cuando nosotros, en lugar de leer un libro a la semana, un libro al mes, leemos un libro diario, nos cambia la vida. Yo se los digo por experiencia. A mí me cambió la vida. Te da otra capacidad, te da otra sensación, te permite ver el conocimiento con una confianza enorme. Dices, pues voy a estudiar una carrera, estudio y trabajo. Ya no importa. Ya con esa velocidad de lectura, tú puedes estudiar y trabajar, ya no importa. Ya tienes una enorme capacidad de devorar el conocimiento, disciplinar tu memoria para poderte acordar, tu comprensión, desarrollar habilidades de la inteligencia para poder comprender con mayor facilidad y, por supuesto, a sacar, ser el mejor de la clase, sacar 10. ¡Qué maravilla! En lugar de que la escuela se vuelva algo pesado, se vuelve algo fácil de entender y fácil de lograr. Así es que, amigos, no me queda más que despedirme de ustedes y agradecerles que estén ahí. Yo sé que hay una lluvia de corazones, una lluvia de deditos azules y una lluvia de caricias amarillas. Gracias. Gracias, los quiero mucho y seguiremos dando estas transmisiones todos los días, alrededor de las 3, 4 y media de la tarde. Pero aquí vamos a estar todos los días con ustedes para continuar aprendiendo juntos y desarrollando conocimientos. Amigos, los quiero mucho. Les mando un abrazo y todo mi cariño. Lluvia de corazones, lluvia de deditos azules, lluvia de caricias amarillas. Me encanta que estén ahí. Gracias, amigos. Nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos.